Y es bueno, ¿no? Tener metas, tener propósitos, tener sueños, estar comprometidos con ellos y alcanzarlos. Pero con frecuencia no nos damos cuenta que va a haber adversidad, que va a haber problemas, que va a haber situaciones difíciles. Y que cuando ellas se presentan, nosotros necesitamos estar preparados para saber cómo manejarlas. Es decir, cómo enfrentamos una situación, una enfermedad, la pérdida de alguien, un problema con una persona, una adversidad económica. ¿Cómo lo podemos hacer? Y si no sabemos cómo manejar esto, al presentarse, porque se va a presentar, podemos caer en el desánimo, podemos caer en la falta de compromiso y por ende nos estaremos perdiendo de lo mejor que tiene Dios para nosotros. Ahora, en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, que es donde vamos a estar estudiando esta mañana, la palabra nos muestra claramente cómo debemos de manejar la adversidad. Porque a pesar de ser cristianos, muchas veces al enfrentar la adversidad queremos superarla, pero en nuestros recursos humanos, o sea, con nuestra sabiduría, con nuestra capacidad, con nuestra naturaleza caída, y las cosas no van a funcionar correctamente. Entonces necesitamos saber como cristianos cómo debemos manejar la adversidad. Entonces, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Te pedimos que tú tomes el control de este momento, que nada nos distraiga, Señor. Te damos gracias porque como iglesia estamos aquí reunidos queriendo conocer más de ti, conocer de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a escuchar lo que tú nos quieres decir, pero también que de manera colectiva podamos aplicarlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Santiago está escribiendo esta carta a un grupo de cristianos que estaban enfrentando la persecución. Y en medio de ella, ellos necesitan el consejo de cómo manejar la adversidad, cómo pueden hacerle frente a situaciones que les están superando, hablando físicamente. Ahora, adversidad, si queremos tomar nota, es todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen la condición normal de paz. Es esa noticia que no hubiéramos querido escuchar, esa llamada por teléfono, ese diagnóstico médico, ese conflicto, ¿verdad?, con otras personas, esa situación que a veces se presenta en el área económica, cualquiera que ésta sea, un hijo, ¿verdad?, que no está haciendo las cosas como nosotros esperamos. Entonces, interrumpen la condición normal de paz, comodidad, gozo, felicidad en la vida de una persona. Pero también es someter a alguien o algo a prueba con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Muchas veces nos cansamos o nos desenfocamos o nos distraemos preguntando ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? Y pareciera que todo el mundo está viviendo sus vidas sin problemas. Y nos quedamos ahí, ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué siempre a mí? ¿O por qué en este momento? Como hijos de Dios, las pruebas que vienen a nuestra vida van a ayudarnos a avanzar en el carácter cristiano. Pero no todo el tiempo las pruebas son como nosotros creemos. Fíjese, vamos a ir a Juan capítulo 9, versículo 2.
Solamente para ilustrar a veces la fuente de la prueba, de dónde viene la prueba. Juan capítulo 9, versículo 2 y 3. Los discípulos de Jesús se encuentran con una persona ciega de nacimiento. Entonces, la conclusión de ellos es: aquí hay pecado. En el versículo 2 le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir, ellos en su teología decían: aquí tiene que haber alguien responsable y alguien pecó, alguien falló. ¿Fueron sus padres o fue él para que le viniera esto? Jesús responde en versículo 3, dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, este padecimiento fue diseñado por Dios para que su gloria se manifestara a través de la vida de este hombre. No todo el tiempo es así. Muchas veces las adversidades, y lo vemos a lo largo de la historia de Israel, por ejemplo, las adversidades que ellos enfrentaban era resultado de su rebelión, de su desobediencia, de su falta de compromiso con Dios. Pero también encontramos, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 8, Job capítulo 1, versículo 8, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Pero ya sea que la adversidad venga de parte de Dios como fuente, o de nuestro pecado, nuestras fallas, o de mismo Satanás buscando poner tropiezo a la vida del creyente, al estar en Cristo, cualquier situación que nosotros enfrentamos tiene que pasar por el filtro de Dios. Es decir, Dios tiene que permitir que eso suceda. Y teniendo esto en mente y basado en lo que Santiago dice, me gustaría que juntos aprendiéramos cuáles son los recursos que nos van a permitir a nosotros manejar la adversidad por diferentes fuentes que éstas vengan, ya sea una prueba que Dios quiere poner para que nosotros avancemos, crezcamos en nuestra madurez, sea error nuestro o sea el enemigo, ¿verdad?, intentando poner tropiezo. Y en el versículo 2 de Santiago vamos a encontrar el primer recurso que tenemos nosotros. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si estamos tomando notas y tenemos las hojitas del sermón, es actitud de gozo. Esta expresión, tened por sumo gozo, significa considerar o evaluar. Cuando nosotros encontramos una prueba, una dificultad, la tendencia es a quejarnos, la tendencia es a perder el gozo, a desanimarnos, a ponernos de malas. Pero Santiago instruye a estos cristianos a tener gozo en medio de esa prueba. Ahora, esta expresión tened es un imperativo, porque de forma natural, cuando recibimos una mala noticia, no es lo que nos surge. Pero es importante recordar que cada uno de nosotros, al estar en Cristo, tiene el gozo que produce el Espíritu Santo. Otra vez, tendemos a querer enfrentar o manejar la adversidad de nuestros recursos, en nuestras capacidades. Pero al estar en Cristo, tenemos recursos, los recursos del cielo a nuestro alcance. Y el gozo proviene de nuestra relación con Dios.
El gozo es la felicidad basada en las promesas divinas que no cambian y realidades espirituales eternas. Las circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar. Cosas que no queríamos enfrentar, las vamos a enfrentar. Eso no lo podemos controlar. Dice, es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. Es decir, cuando nosotros estamos en Cristo, estamos seguros en nuestro bienestar de que cualquier circunstancia que venga a nosotros, Dios la va a utilizar a nuestro beneficio. Aún las que no nos agradan, aún la música que estamos escuchando de fondo, que no quisiéramos estar escuchando, aún cuando alguien es injusto con nosotros, como cristianos tenemos acceso al gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera vivido una vida perfecta, no hubiera pagado por nuestros pecados, el Espíritu Santo no estuviera habitando en nosotros y no pudiéramos tener gozo. Pero si cuando enfrentamos una situación difícil, lo que hacemos es quejarnos o es apretar los dientes o es otra cosa que no es buscar a Dios y buscar experimentar su gozo, no estaremos manejando la adversidad de la forma correcta. Un año se está terminando y cada uno de nosotros tuvo que enfrentar diferentes circunstancias, pruebas, dificultades, y cada uno de nosotros debe de reconocer, ¿sabes qué? No lo hice de la mejor manera, no tuve esa actitud de gozo, no para condenarnos, sino para aprender. O sea, para poder decir, ¿sabes qué? Mira, cuando me viene una prueba a mi vida de esta manera, yo no todo el tiempo experimento el gozo de Dios. Y no es que el gozo no esté disponible, es que muchas veces nosotros nos descuidamos, buscamos otra vez superar las pruebas en nuestras capacidades, avisándole a alguien, platicándole a todo mundo, menos a Dios, y perdemos el gozo. Pero si cuando nosotros escuchamos una noticia mala o que no quisiéramos escuchar, fuéramos a la palabra, nos pusiéramos a orar, estuviéramos en tiempo de comunión con la iglesia, el gozo estaría ahí en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, el gozo no es producto de circunstancias favorables. Cuando todo está bien, cuando no tenemos problemas, muchas veces pensamos, gloria a Dios, todo está bien y bien contentos. Y hablamos hasta cristiañol, ¿verdad? Un lenguaje de que todo está bien. Pero viene una prueba adversa y entonces dejamos de tener ese gozo. Y eso no es gozo, eso es felicidad, eso es lo que todo el mundo puede tener. Aún la gente no cristiana puede tener felicidad en medio de las circunstancias favorables, ¿verdad? Solamente el cristiano, aún en las circunstancias desfavorables, puede tener gozo. ¿Por qué? En virtud de su relación con Dios. Porque tenemos acceso a una fuente inagotable sin importar lo que podamos estar enfrentando. Dice, el gozo es un fruto del Espíritu Santo y como tal los creyentes no deben intentar fabricarlo de manera artificial. Ahora, esto es cuestión de actitud, por eso es que Santiago dice, tengan por sumo gozo. No únicamente dice tengan gozo o hagan como que todo está bien o no pienses en eso, sino que dice que debemos de tener esa actitud. La palabra actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o actuar. Te lo voy a repetir. Es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o actuar. Y yo te recomiendo que tú estés orando por tener la actitud correcta ante las pruebas, ante la adversidad, ante las circunstancias difíciles. Porque ya sea que hoy estés pasando por una adversidad, algunos de las personas que no están aquí están con el doctor o están con medicamento o están batallando con alguna situación y necesitamos mantener la actitud de decir, Señor, tú sabes por qué estás permitiendo que esta situación venga a nuestras vidas, tú lo sabes, tú estás en control. Entonces, es cuestión de actitud, es la manera que tú y yo decidimos reaccionar.
Ahora, cuando no tenemos la actitud correcta o la actitud de gozo, lo que va a surgir es la queja. Es el por qué a mí, por qué yo, el quejarnos de todos y de todo. Entonces, el pueblo de Israel experimentó eso de primera mano, porque no lograron tener la actitud correcta cuando enfrentaban pruebas, no supieron cómo manejar la adversidad. A pesar de que era Dios llevándolos a la tierra prometida, en medio de ese trayecto, o sea, Dios llevándolos con el fuego y con la nube, ¿verdad? Guiándoles por el camino, aún a pesar de eso enfrentaron adversidad. Y la respuesta del pueblo fue queja, amargura, hablar en contra de Moisés, hablar en contra de Dios, hacer otro. ¿Se acuerdan cuando Moisés va y recibe los 10 mandamientos? Y entonces mientras eso sucede, el pueblo junto con Aarón están haciendo un ídolo. Ellos no están manejando la adversidad correctamente. Y es lo que no debemos de imitar nosotros. Nosotros como cristianos necesitamos prepararnos para manejar la adversidad de forma correcta, ya sea para nosotros o sea para ayudar a alguien que está pasando por una situación difícil. Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo ahorita no tengo ningún problema, pero alrededor de nosotros hay personas que están pasando por situaciones complicadas. Y lee la Biblia a veces no es suficiente. Es un muy buen consejo, pero no es suficiente porque la gente tiene un problema encima. Y como cristianos necesitamos saberles ayudar. Fíjate, Filipenses capítulo 2, versículo 17, por favor. Santiago 2, 17. Solo para revisar la actitud que Pablo tenía. Santiago 2, 17 y 18. ¿Qué les dije? Filipenses. Era para ver si estaban poniendo atención. No se distraigan con la música, no pasa nada. Dice Filipenses 2:17. Sin embargo, dice, me gozaré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. O sea, Pablo, a pesar de las dificultades que él estaba enfrentando, a pesar de que él levantaba una iglesia y entraban a dividirla y entraban con otra doctrina, Pablo no decía, bueno, pues de nada está sirviendo todo lo que estoy haciendo. O sea, como ¿por qué me van a matar a mí? Si yo soy el que está haciendo aquí la obra del Señor. Y él dice, me gozaré. De hecho, en otra parte dice, mire, para mí estar ausente del cuerpo es mejor, pero si me quedo es para el provecho de ustedes. Por ese gozo que experimentaba gracias a su relación con Dios. Dice, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Dice, y quiero que todos ustedes participen de este gozo. Otra vez, no es que el gozo no estuviera disponible para ellos. Es que muchas veces nosotros no nos enfocamos en lo que deberíamos de enfocarnos en nuestra relación con Dios. Y tenemos acceso a eso. Cuando nosotros espiritualmente estamos fuertes, muchas veces podemos superar circunstancias difíciles y recordar, o no sé si a ustedes les pasa que dices, ¿cómo pasé esa situación? ¿Cómo le hice para no tirar la toalla? Bueno, Dios nos sostuvo en ese momento. Dice, claro que sí, dice, deberían tener gozo y yo me gozaré con ustedes. Entonces, la clave para el gozo cristiano está en su fuente, la cual es el Señor. Las personas que no conocen a Dios, su gozo, su alegría es pasajera. Por eso es que la Navidad y el Año Nuevo se la pasan con su música, con su tomadera, con todo eso, tratando de mitigar el dolor interno que hay. Es como se le dice, la depresión navideña, ¿verdad? Donde recuerdan todo lo que no tienen. Nosotros en Cristo tenemos una relación con Dios que nos garantiza una esperanza después de esta vida.
tenemos la garantía de que no importa lo que enfrentemos, todas las cosas obran para bien. Tenemos la garantía de que no estamos solos, que el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos la garantía de que las circunstancias que Dios permite que nos sucedan es para nuestro provecho. Es Dios, porque el Evangelio no es únicamente que Dios vino, vivió una vida perfecta, ¿verdad? Y pagó nuestros pecados. Es también que nos va a ir santificando, que nos va a ir haciendo a la forma de Cristo. Y no sé si te has dado cuenta, pero ser a la imagen de Cristo no sucede mientras vemos la televisión. O sea, no sucede mientras estamos dormidos, ¿verdad? Que en la noche te dormiste y en la mañana que ya despertaste ya eres más como Cristo. No es así. Es el calor de la prueba la que nos lleva a despojarnos del orgullo, del pecado en nosotros, que nos ayuda a darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Entonces, por eso es que podemos tener una actitud de gozo. Fíjate cómo en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25, por favor. Hechos 16, 23 y 25. Hechos 16, 23, 25 dice, está hablando de un capítulo donde Pablo y Silas estaban presentando la palabra y bueno, los golpean, ¿verdad? Dice, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Nosotros pudiéramos decir, ¿pero por qué? Si estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. No estaban de rebeldes, estaban haciendo la obra. ¿Por qué Dios permitirlo? Dice, le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. O sea, en medio de esa dificultad, después de haber sido golpeados, puesto en la prisión, en la peor zona, en la peor área, la manera en que estos hombres responden es con una actitud de gozo. Ellos estaban adorando a Dios, pero como consecuencia las demás personas se dieron cuenta de lo diferente que había en ellos. Y más adelante miramos, ¿verdad?, que el carcelero es salvo gracias al testimonio de Pablo. Entonces, la gente a nuestro alrededor debe de ver en nosotros un gozo que no depende de las circunstancias que estemos enfrentando. Para poder manejar la adversidad necesitamos esto. Ahora, antes de pasar al segundo punto, quiero que leamos 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Pero está diciendo, no te sorprendas. Y nosotros nos sorprendemos y la tendencia es decir, ¿por qué si somos cristianos, si somos hijos de Dios? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, como si no debería de sucedernos eso a nosotros, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros atravesamos pruebas, participamos de alguna manera de lo que Cristo padeció, para que también, dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando veamos a Jesús, nos vamos a poder gozar gracias a lo que Él hizo por nosotros, pagando los pecados, pero también porque nos mantuvimos fieles en esas adversidades, ¿verdad? Ahora dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay que recordar esto.
Las pruebas que uno va a enfrentar no es la prueba que el otro va a enfrentar. Y aún así tenemos que mantener el gozo, porque cada uno de nosotros es diferente y Dios tiene un propósito diferente. Así que no estemos comparando, ¿verdad? Mira, mi prueba es más difícil que la prueba de esta persona, de aquella persona. Es diferente solamente. Ahora, número 2, en Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si estás tomando notas, el segundo recurso que nosotros podemos tener para manejar correctamente la adversidad es una mente conocedora. Cuando nosotros enfrentamos una prueba, necesitamos saber que hay un propósito para esa prueba. Por eso es que Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando viene una situación difícil a nosotros, debemos de recordar que hay un propósito para ella, que no es nada más porque sí, sino que hay un propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros al enfrentar esta o aquella prueba. Si nosotros no sabemos eso, si nosotros no lo podemos recordar en el momento de la dificultad, lo que resulta es la queja, es el alejarnos, es la murmuración y es el desánimo. Cuando Pablo escribe su testimonio, hablando de las revelaciones que él tuvo, en 2 de Corintios, capítulo 12, lo pueden buscar. Él dice, mira, yo tuve revelaciones muy grandes, pero para que no me enalteciese, me fue dado un aguijón. Y esa expresión, para que no me enalteciese, nos muestra el propósito por el cual Dios permitió esa situación tan difícil que Pablo tuvo que experimentar. Entonces Pablo sabía por experiencia el resultado de atravesar las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos va formando el carácter. O sea, un sinónimo de la paciencia es la perseverancia. Es que somos formados en nuestro carácter. Ya no podemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros conoció al Dios hace X cantidad de años, pero las pruebas de hace, 5 años ya no nos deben de hacer tanto ruido como hace 5 años, sino que vamos avanzando y vamos avanzando y vamos avanzando. Y ese es el propósito. En Hebreos capítulo 11, versículo 37, Hebreos es conocido, ¿verdad?, como el capítulo donde están los héroes de la fe. Pero en el versículo 37, quiero que veamos algo que a veces pasamos por alto, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso está muy bien. Y también sabemos que por fe Abraham hizo esto, hizo aquello, y Noé, está muy bien. Pero en el versículo 37 dice, fueron apedreados, aserrados. Aserrados era que eran partidos a la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, si nosotros no sabemos que hay un propósito para la prueba, podemos desistir, podemos comenzar a quejarnos. Pero si nosotros sabemos, hey, ¿sabes qué? Dios está tratando conmigo. Dios sabe que es lo mejor para mí. Y Dios permitió que estas situaciones de esos héroes de la fe llegaran a sus vidas. Y nosotros miramos las historias y decimos, qué increíble, qué sorprendente. Pero lo impresionante es el amor de Dios
por nosotros al permitirnos pasar por diferentes pruebas y dificultades, sabiendo, ¿verdad?, que muchas veces eso produce dolor, pero tenemos que saber eso. Déjame te leo una historia que me encontré en internet. Nada más déjame la encuentro. Ahí está. Se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Al entrar en una de ellas, se quedaron prendados de una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa tacita?, preguntó la señora. Nunca he visto algo tan fino. En las manos de la señora, la taza comenzó a contar su historia. Usted debe saber que yo no siempre he sido la taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era solo un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando la forma. Llegó el momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero él solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué a la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer los labios que decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante. Apenas me había refrescado, me comenzó a raspar y a lijar. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba, de abajo. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba al artesano. Él solo decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin pensé que todo aquello había terminado. Me metió en otro horno mucho más caliente que el primero. Así que pensé que había terminado con mi vida. Le rogué y le imploré al artesano que me respetara, que me sacara. Que si se había vuelto loco, le pregunté. Grité, lloré, pero el artesano solo decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Esto ilustra cómo es muchas veces nuestro proceso. Porque termina la historia diciendo: me pregunté muchas veces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos tratos, a aquellos procesos, pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta. Mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso. Allí todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte, resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una tienda fina y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. No podía creer que era yo. Entonces mi artesano me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos, pero mira tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y las pulidas, pero ahora mira tu finura, presencia. La pintura te provocaba náusea, pero ahora contempla tu hermosura. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dejado como estabas? Ahora eres una obra terminada, lo que imaginé cuando te comencé a formar. Y esto es una ilustración de que muchas veces, en medio de los procesos por los cuales Dios nos va llevando, nosotros decimos: ya no queremos, ya déjame como estoy, o sea, ya no quiero madurar. Pero Dios es fiel y lo que Él ha comenzado en la vida de cada uno de sus hijos los va a llevar a su término, aunque nos cause dolor, aunque nos cause sufrimiento.
El no entender eso, el no saber eso, nos va a llevar a pasar los años sin avanzar, iglesia. Es triste ver cómo personas que se identifican como cristianos no manifiestan el carácter de Cristo. El Espíritu Santo debe de dar forma a nuestras vidas, a nuestras prioridades, a nuestras convicciones, a nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfrentar las adversidades. Es Cristo habitando en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos el Getsemaní, miramos a Jesús diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y nosotros oramos: Padre, te estás equivocando, ya no quiero más. Porque pasamos más tiempo contemplando nuestras circunstancias, más tiempo que contemplando a nuestro Dios. Hay una historia en Jeremías donde Dios le lleva a la casa del alfarero, y en el versículo 2 dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Ahora, esto es importante para nosotros porque tenemos que tener esa mente, una mente que sabe que lo que estamos enfrentando tiene un propósito, que es Dios formando el carácter de Cristo en nosotros a través del sufrimiento, a través de las dificultades. Nada más que no nos gustan. O sea, bueno, yo nunca he orado: ay, Señor, mándame una dificultad, ¿verdad? Quiero ser más como Cristo, mándame. No, bueno, yo no oro así. Pero no importa, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros como sus hijos. Entonces, en medio de esa prueba, no es: Señor, sácame del horno. Es: Señor, muéstrame tu voluntad. Ayúdame a recordar, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Se dice fácil. No lo podemos aprender de memoria. Pero en las dificultades, pues somos como la tacita, ¿verdad? Diciendo: hey, que no te das cuenta todo el dolor que me estás provocando. Y si no sabemos, si no tenemos esa mente conocedora, entonces vamos a estarnos quejando. Y vamos a ver cómo Dios, de alguna forma, ¿verdad? Y usando el ejemplo de la tacita, va arreglando otras tacitas y nosotros nos quedamos iguales, y ese no es el propósito. Porque un año más se está yendo, y algunos, estoy seguro que no avanzaron lo que Dios quería que avanzaran. Y no es porque Dios a unos sí, a otros no. Es porque muchas veces nosotros no queremos. No queremos y no queremos. Por último, necesitamos tener una voluntad rendida. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta palabra perfectos, la palabra en el griego original es teleios. No es tanto una perfección moral, sino algo que ha sido totalmente desarrollado. No sé si les toca conocer a algunas personas que esto, qué persona tan madura, o sea, que ha desarrollado una sabiduría. Ese es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Nosotros miramos las historias de Moisés, de Abraham, de Noé, decimos: qué impresionante. Bueno, es que ellos tenían una voluntad rendida, a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos tan difíciles que les tocó vivir. La voluntad de ellos estaba rendida, y eso les permitió ser personas desarrolladas en su carácter, en sus convicciones,
Más que antes necesitamos, ¿verdad?, ser cristianos de convicciones claras y profundas, de prioridades. No ser cristianos de vez en cuando o tibios, ¿verdad? No debería de ser así. La otra expresión, cabales, es una descripción de algo completo. De hecho, de esta palabra es interesante, es hológrafo, una descripción tridimensional, o sea, de 360. Y a lo que esto se refiere es que somos completos, o sea, no nada más ciertas cosas, sino que por donde nos vean existe esa madurez en nosotros. Porque hay veces que somos muy buenos para esto. Por eso es que hay iglesias que a veces dan mucha prioridad al don, ¿verdad? Esta persona es muy buena para esto y le dan el servicio o lo que sea. Pero por el otro lado tienen un matrimonio hecho pedazos. La idea de Dios es que nosotros seamos maduros en todas las áreas. Si estamos casados, bueno, que nuestro matrimonio sea acorde a la palabra de Dios. Si tenemos hijos, que nuestros hijos sean educados acorde a la palabra de Dios. Que todo nosotros, todo lo que nosotros tenemos, no importa desde el lugar o de la área que lo veamos, exprese esa madurez, ese desarrollo. No únicamente lo que nos gusta, no únicamente lo que ya sabemos. Fíjate cómo dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, nos damos cuenta que después de un poco de tiempo viene esa madurez. La madurez es algo que está completamente desarrollado, que alcanza su propósito, está completamente equipado para su tarea. Tristemente hay personas que no alcanzan el propósito de Dios para su vida y creen que el propósito de Dios para su vida es un trabajo. Y ahí están, a eso se dedican. Y el propósito que Dios tiene para su vida, pues bien, gracias. Y cuando viene esa madurez, nosotros entendemos para qué fuimos llamados. Sí, claro, tenemos que trabajar, pero el trabajo que Dios nos dio no es nada más para nuestro beneficio. Es, por ejemplo, para cumplir la gran comisión. Pero ¿cómo cumplimos la gran comisión si no sabemos cómo manejar las adversidades? Si a lo mejor nos la pasamos quejándonos en el trabajo, ¿verdad? De la esposa, de esto, de allá, de allá. Entonces, es ese estado al que Dios nos quiere llevar. Pero para que eso suceda, tenemos que tener una voluntad rendida a Dios y poder decir: Señor, mira, esta prueba que está viniendo, yo la voy a aceptar. No voy a pelear con Dios, o sea, no voy a quejarme, no voy a estar perdiendo el tiempo en eso, sino que voy a decir: Señor, si tú lo permitiste, es porque es lo mejor para mi vida. Ahora, no hacer esto produce inmadurez. O sea, lo contrario. De hecho, Pablo en su carta a los Corintios dice: bueno, no pude hablarles como espirituales porque ustedes son carnales. No hubo el avance que Pablo estaba esperando. Espero que no sea nuestro caso. Deseo de todo corazón que este año que está terminando nos haya hecho conscientes de la necesidad tan grande que tenemos de buscar a Dios. Fíjate cómo dice Hebreos, y ya con esto voy a terminar. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y no significa que no escuchaban, o sea, no. Es que, como es la expresión coloquial, ¿verdad? Lo que les entraba por un oído les salía por el otro.
Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esto representa a los cristianos que tienen años de decir que son cristianos y los ves en el mismo lugar espiritualmente hablando. Y con orgullo expresan, yo tengo tantos años de cristiano. Y a veces no parece. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es un bebito espiritual. Fíjate, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y subraya la siguiente frase: para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, cuando nosotros ejercitamos, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, porque podemos saber los versículos, pero si no los aplicamos, no hemos desarrollado los sentidos espirituales, no hemos logrado discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso a veces tenemos dificultades en nuestros matrimonios, en nuestra economía, porque palabras van, palabras vienen y no hay un cambio. La palabra de Dios debería de confrontarnos. Si tú llegas al punto de, por ejemplo, estar aquí y tu mente está en otra parte, estás mal, no es correcto. Necesitas reflexionar porque es tu salvación la que está de por medio. Deberíamos de decir, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo vamos a manejar la adversidad correctamente si no entendemos que debemos de hacer la voluntad del Padre y no la nuestra? ¿Cómo podemos madurar si seguimos como niños, verdad? Queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer sin importar lo que la palabra de Dios dice. Entonces es importante, iglesia, para nosotros en este año que va a entrar, aprender a manejar la adversidad correctamente, tener una actitud de gozo en todo momento, o sea, confiar en que lo que sea que estemos enfrentando, Dios lo permitió porque nos ama. Tener una mente conocedora, decir, hey, yo sé que hay un propósito en medio de todo esto, yo sé, no lo veo, no lo entiendo, pero hay algo. Y tener una voluntad rendida, no estar peleando con Dios, no querer imponer nuestra voluntad sobre la palabra y decir, no, voy a hacer lo que yo quiera y esperar lo mejor de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque gracias a lo bueno que tú has sido con nosotros, podemos el día de hoy terminar un año más llenos de tus bendiciones, entendiendo que tu gracia sobrepasa nuestro entendimiento, Dios. Te pedimos para que cada uno de nosotros que estamos aquí, de las personas que nos ven en las redes, puedan aplicar este mensaje y puedan manejar, Señor, la adversidad de la manera correcta. Te pedimos para que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, que apliquemos lo que hemos escuchado y que tengamos un domingo, Señor, lleno de reflexión del año que termina y de las nuevas oportunidades que se nos presentan para este año entrante. En el nombre de Jesús, amén.